tenemos una mitología griega en la que también los semidioses bajan a procrear con los seres humanos, y te vas para acá, para el lado de América, y también existen esas historias de los dioses que bajan y crean también a personas que son de 2, 3, 4 metros y todo. De hecho, a estos, digamos que de cierta forma se les castiga porque empiezan a devorar humanos. Es muy curioso cómo funcionaba el Dios del Antiguo Testamento, ¿no? O sea, sí. Fuera de lo brutal y todo, era más bien como un general bélico. Habían tantísimas legiones de ángeles a punto de desenvainar su espada, esperando que Jesús diera la señal para bajar, rescatarlo y acabar con la vida humana, en un acto de ver cómo la creación perfecta que es el ser humano estaba matando a Dios, al Hijo de Dios. Hello, sustólogos. Bienvenidos a un capítulo más de Se Regalan Sustos. Mi nombre es Dafne Silva y el día de hoy estoy muy contenta de estar en este nuevo día, en esta nueva tarde, noche, mañana, a la hora que ustedes nos estén viendo. Hoy tenemos unos invitadazos de verdad en esta mesa sustóloga que yo sé que les va a encantar este capítulo, que aparte que es un tema bastante interesante, quienes están presentes hoy, yo sé que les va a fascinar. Y por supuesto voy a presentarlos hoy. Estoy rodeada de puros caballeros guapísimos, en verdad. Además que, como dice Oscar, hay una emisión, ahora sí, con emisiones el día de hoy. Quiero presentarles a mis amigos de Emisiones Podcast, Sergio y Minor. ¿Cómo están, chicos? Hola. Muy bien, muchas gracias por invitarnos. Estamos felices de estar aquí con ustedes, amigos. La verdad estamos contentos porque creemos que este formato está muy padre. La verdad es que ya lo hemos visto, nos gusta estas mesas. Siento que salen cosas bien padres que platicar al centro. Muy funables también de repente. Sí. Uy, ni sabemos de eso nosotros. Casi no nos enteramos de esas cosas. Ay. No, sí, de verdad estamos muy contentos. Yo le comentaba a Paco más temprano que nunca había estado tan lejos de mi casa. Qué chido. Me siento así como muy vagabundo, muy aventurero. Puras aventuras el día de hoy. Y claro que en esta mesa sustóloga no pueden faltar mis queridos amigos Oscar Herbert y Paco Arias. ¡Bravo! Bravo, también a nosotros, perros. No, pues bien contento de tener aquí a la chaviza. A los amigos de Emisiones Podcast siempre les hago promoción. Bienvenidos a una emisión más de... Estoy contento de estar aquí, sobre todo por lo que vamos a platicar hoy. Buenísimo el tema. Antes de iniciar, gracias nuevamente por aceptar la invitación, por estar aquí con nosotros. El tema de esta noche es muy interesante porque ustedes ya lo han abarcado y tienen una forma muy interesante de ver el tema de libros apócrifos que también ya se han tocado anteriormente. Evangelios como el de Judas, Bernabé, María Magdalena, etcétera, ¿no? Algunos tienden a ser muy controversiales, raspan muebles muchas veces, sí. Pero el de Enoch yo creo que envuelve grandes misterios, ¿no? Hay muchas cositas en este libro que está compuesto por 5 libros, me parece. Es muy interesante porque nos muestran algo que para algunos no puede ser real y para muchas personas incluso forma parte de su canon en diferentes creencias y culturas, ¿no? Pero gracias, chicos, por aceptar. Antes de iniciar, nos gustaría que por favor nos regalen sus redes sociales. Bueno, pues nos pueden encontrar en todas partes como Emisiones Podcast, principalmente en YouTube y Spotify, y en todas las redes igual como Emisiones Podcast. Pues estamos haciendo contenido como este tipo que justo hemos tocado temáticas muy cercanas a la religión. Hemos hablado, por ejemplo, de este tema, de otros relacionados a la vida oculta de Cristo. Entonces creo que a la gente le puede llegar a gustar si les gusta esta temática. La saga de la blasfemia le pusieron. Gran nombre. Gran nombre. Sí. Y es que sí, el libro de Enoch realmente sí abre una caja de Pandora gigantesco
con todo esto, porque justo lo que mencionabas tú ahorita, Paco, pues el hecho de estos apócrifos, más que desvirtuar la imagen de estos personajes, muchas veces te das cuenta que estos misterios o estas cosas han estado desde el canon bíblico siempre, ¿no? El hecho de que Jesús haya ascendido a los cielos, Enoc como que no habla de eso tal cual, pero las personas que lo asocian o que lo toman como real, pues sí dices, wow, entonces esto sí está pasando, sí ha estado pasando. Y digo, el libro de Enoc va a dar mucho de qué hablar ahorita. Va a haber temas hasta de aliens, yo creo. Va a estar chido. Por eso me gusta mucho, porque en el tema paranormal creo que es un parteaguas. Cuando digo creo, estoy seguro, porque de ahí viene todo lo que conocemos, desde la brujería, temas de tecnología, temas de alien, cómo se mezclan, ¿no? Con la raza humana. Está bastante interesante. Desde ahí viene todo el asunto de la palomita y con Jesucristo. Y sobre todo, ¿no? Como también tiene mucho que ver lo que viene en libros apócrifos, en este caso el libro de Enoc, cuando conectamos con ciertas citas bíblicas y libros que también ya están forman parte del canon bíblico, y encontramos respuestas que no están en la Biblia. ¿Por qué menciono esto? Libro de Enoc lo tengo que mencionar porque luego hay comentarios de ¿dónde dice esto en la Biblia? No, eso no lo vas a encontrar en la Biblia, no viene en la Biblia. Cuidado, en la Biblia como la conocemos, el Génesis nada más es el único lugar donde canónicamente se menciona a Enoc. Sí. Por ejemplo, en el Torá, que es el judaísmo, sí se menciona otra vez Enoc, pero se menciona más bien como Metatrón. Y ese es otro tema. A lo mejor ahorita más al rato hablamos, ¿no? De eso. Es que mucha gente dice que hoy en día que invoca Metatrón y que... Sí. ¿Qué piensan ustedes de eso? Antes de iniciar. Creo que... Sean honestos. Pues creo que este tema, de hecho, el libro de Enoc, si eres amante del misterio y de la ufología, va a ser un libro de los que va a ser como las bases del todo. Pienso que incluso por un cierto personaje que, si quieres, ahorita les platicamos un poco de John Dee. Gracias a él empieza esta rama de la angelología. Entonces, de cierta forma, sí está conectado Enoc con este tema de la evocación de estas entidades que llamamos ángeles. Y Enoc las menciona como vigilantes o... Que creo que tiene varias interpretaciones, pero igual... Va a estar bueno, ¿no? Va a estar bueno, güey. Oigan, ustedes en algún momento, ya me lo comentaron allá, pero han sido como funados por mencionar cosas que no vayan acorde a las creencias ya preestablecidas. Mira, realmente nosotros respetamos toda forma de pensar, ¿no? 100%. O sea, hay una frase que me gusta mucho que dice, puedo no estar de acuerdo contigo, pero siempre voy a luchar hasta la muerte porque puedas decirlo. Claro. Entonces, creo que por ahí es, ¿no? O sea, nosotros siempre agradecemos, aunque estén tirándonos con mucho, muchas gracias, ¿no? Por la oportunidad, etcétera. O sea, hay veces que nos ha tocado hablar de personajes que pues están muy involucrados con pues el ámbito católico. Tenemos un episodio por ahí de la Madre Teresa de Calcuta o Juan Pablo II, y eso sí, si no, a la gente de verdad no le gusta que se hablen cosas que pasan en la vida real. Y personajes tan representativos de estas creencias. Es muy interesante porque esos personajes no están siendo funados por sus creencias, sino por los hechos. Entonces, eso es como que ya no hay libertad de interpretación ahí, pues. Ahí no se separa el arte del artista, pues, por ejemplo. No, y están en el lugar seguro. Aquí todos sabemos que Paco odia a los católicos. A la vez. No es cierto. Es un chiste de aquí de la mesa siempre. Y pues antes de iniciar, ya saben que nos pueden apoyar dándole like al video, compartiendo, suscribiéndose si es que no están suscritos, y acuérdense que aquí estamos para disfrutar el capítulo. No se enojen, ya saben que estos temas a veces, como dice mi querido amigo Oscar, raspan muebles, pero pues hay que disfrutarlo. Acuérdense que es con fines de entretenimiento y que los queremos mucho. Bueno, ¿quién fue Enoc? A ver. Enoc me gusta mucho porque viene de un linaje bastante interesante. De hecho, viene desde la parte donde conocemos la historia de Abel con Caín, ¿no? Hijos de Adán y Eva. Cuando Caín se enoja con su hermano por la ofrenda, ¿no? Porque Diosito prefirió más la ofrenda de Abel, pues lo termina aniquilando prácticamente. Y de ahí nace un tercer hijo de Adán y Eva, que es Set. Y a partir de Set viene el linaje de Enoc. Y lo chido de esto es que se termina conectando con el mismísimo Jesucristo.
Y la fuente de esto es TikTok. Y Oye, pero igual, digo yo, igual todos, ¿no? Porque si venimos de la misma pareja, pues todos venimos del mismo linaje. Pero me encanta porque en la Biblia, en Lucas 3, por si no me creen, ahí viene la parte donde bautizan a Jesús, que está bautizando a Juanito, y ahí se avienta toda su letanía de Máximo Meridio, hijo de papá y así. Cuando lo sumerge, después viene la narrativa y dice Jesús, hijo de José, José, hijo de Eli, y se va así hasta atrás, y llega hasta Set, y después Set, hijo de Adán, Adán, hijo de Dios. O sea, tiene que ver completamente con el linaje de nuestro queridísimo Jesucristo. Entonces, a partir de ahí empieza una conexión bastante interesante que tú mencionas desde la parte canónica, ¿no? De cómo es mencionado nada más superficialmente en el Génesis, que sí se menciona que era un hombre que tenía una conexión directa con Dios, pero era una conexión que no tenían, por ejemplo, los sacerdotes, que los sacerdotes pasaban por un proceso para poder estar dentro de la presencia de Dios. Él de pronto fue hallado gracia y, no, venga, chepa acá. Y de ahí me lo levantaron. Tal cual como un contactado alienígena. Exactamente. Y ya de ahí no se sabe absolutamente nada de él. Se menciona más adelante en Hebreos, en la Biblia cristiana, y en el libro de Judas también se menciona, pero no más. Y de ahí es donde viene el libro que no es canónico. ¿Pero por qué no será canónico? Fíjate que yo estuve, las cartas que están dentro de la Biblia y muchos libros, evangelios, hay una razón, ¿no? Está el Concilio de Nicea, etcétera. Es justamente lo que te iba a mencionar. Sí, o sea, a final de cuentas sí hubo personas, hombres que decidieron qué libros iban a formar parte del canon y cuáles no. Supuestamente, pues este libro no fue obviamente escrito por Enoch. O sea, hay una serie de situaciones, lo cual lo hace pues dudar de su veracidad. Lo interesante es cómo las personas, teólogos incluso que estudian la Biblia y estudian demás libros apócrifos, han encontrado pues una conexión entre todos. Y eso justamente, como tú decías, más allá de desvirtuar y tal vez conocer el lado B de un Jesús, ¿no? Y voy a decir esto tal cual como viene en estos libros, de que en su momento se airaba, en su momento llegó a cometer errores como todo ser humano, porque eso vino a ser un ser humano, y cómo nos quitan toda esa parte para dejar las cosas perfectas en la Biblia. Yo creo que al final de cuentas sirve mucho, porque para mí no me borra la fe o no me afecta, al contrario, sino me hace pensar que sí llegaron, que sí hubieron cosas que lo convirtieron en humano, etcétera, y que para muchas personas fortalece la fe, ¿no? El hecho de decir, esto funciona así, y no es tal como un cuento de hadas perfecto, como muchas veces te lo pintan. La primera pregunta que te haces cuando estás en la secundaria y empiezas a cuestionarte un poquito esto. Digo, yo creo que todos hemos pasado por la etapa del ateo enojado, ¿no? La persona que reniega de la iglesia y no quiero ir los domingos a misa, a mamá, ¿no? Y todo esto. Y yo creo que si tan solo hubiera habido este desarrollo de personaje de Jesús, pudiéramos llegar como a empatizar incluso más. Claro. Y no es por nada, pero estos capítulos que se hablan de los libros apócrifos, de un montón de divulgadores que existen, realmente no es para decir no creas en Dios o en Jesús, sino al contrario, él también sufrió hambre, él también sufrió enojo, él también sufrió envidia, y yo creo que es más la historia de alguien que lo vence. Claro. Vence. ¿Y cómo lo hace? Pues enriqueciendo su gnosis y todo eso, pues. Entonces, no sé, yo creo que sería un buen momento para la iglesia justo en estos días para replantearse un poquito como estas cosas, pues. Pero se acaba el negocio, bro. ¿Sabe? A lo mejor y no. Es que en realidad esa es la parte, ¿no? Donde ya no coinciden con otros libros canónicos. Por ejemplo, cuando se hace la mención de que se va al cielo como prácticamente una abducción. Totalmente. Güey. Esto ya... A ver, de entrada, porque es el primero, porque es él y después viene Elías, que se lo lleva un carro de fuego, y luego Jesucristo. Y esta parte donde él tiene el acceso directo a Dios, obviamente termina destruyendo lo que viene después, que va formando lo que es la iglesia, el tema de que nada más los que están preparados tienen acceso para el Altísimo. Desde ahí hay una incongruencia, por eso se entiende que no está dentro del canon bíblico. Está la Biblia, cristiana, que tiene sus libros, que son 66
66, está la católica, y la etíope tiene 81 libros, que es donde está el libro de Enoch, y ellos sí lo consideran parte importante por toda la información que tiene pues este libro, y que los hace tener una conexión mucho más fuerte con el universo, con el Todopoderoso, o como le quieran llamar. Sí, creo que algo que en lo personal me capta la atención de este libro es que las cosas que explica son muy importantes para todo el, digamos, el lore fantástico de la historia cristiana. O sea, realmente si no fuera por este libro, no tendríamos, por ejemplo, una idea de una versión alternativa de cómo realmente originan los demonios, cómo realmente son los ángeles, cómo realmente existieron otras razas entre nosotros, y por qué existiría un diluvio universal. O sea, ese tipo de preguntas, la verdad es que parecen ser así como muy forzadas, incluso canónicamente. Sí. Parecería que faltan unas piezas, y esas piezas muy seguramente están en este libro. De hecho, sí vienen en el libro de Enoch y en el libro de los gigantes, que en la historia se menciona que en el Mar Muerto, donde lo que queda del Mar Muerto, andaban por ahí unos pastorcillos cotorreando, literal, que agarraron una piedra y la aventaron a una cueva, y escuchan cómo se quiebran unas vasijas. Y al otro día van y encuentran estos pergaminos donde están los libros de los gigantes que mencionas, que cuando los empiezan a tratar de hacer la traducción, empieza a embonar más el tema del diluvio, por ejemplo, porque cuando escuchas la parte del diluvio es porque Diosito se enoja de pronto y voy a inundar y que se mueran todos. Pero eso habla de que sí cometió un error. Pero en el libro de los gigantes te menciona que no es un error, hay una razón de ser de por qué mandó el diluvio. Y ya no queda tan mal parado Jehová como regularmente conocemos, que de pronto se pone loquito y no, voy a matar a todos. Pero hay una razón de ser y hay una explicación en el libro de los gigantes. Los Nephilims. Yo les quiero platicar acerca de los ángeles caídos y su mezcla con humanas, porque creo que eso también es un tema que está bastante turbio, ¿no? Y que te deja como con esta sensación medio extraña. Aquí nos habla que un grupo de 200 ángeles, que bajo el liderazgo de Semjasa, ellos deciden descender al monte Hermón. Aquí estos ángeles pues son descritos como unos seres celestiales, y ellos son los encargados de observar a la humanidad. Ellos, solo que aquí hay un detalle: su deseo carnal pues los lleva a rebelarse, ¿no? El hecho de que tienen esta sensación extraña, ¿no? Estaban chidas las humanas. Ándale, dijeron, estas están chidas. Y por aquí, en Enoch 6:2 nos dice: y los ángeles, los hijos del cielo, las vieron a las hijas de los hombres, y las desearon, y se dijeron unos a otros: venid, escojamos esposas de entre las hijas de los hombres y engendremos hijos. ¿Qué hubo, Como la frase ahí tal cual de todo lo que les sucedió a estos ángeles que descendieron. A mí me encanta, por ejemplo, la parte esta de analizar la historia como en una big picture, ¿no? Porque al final de cuentas la historia es como el gran chisme de la Tierra, ¿no? Entonces a todos nos encanta. Claro. Al final de cuentas, empezar a leer de aquí y de allá, empiezas a entender que la historia está contada por obviamente diversas interpretaciones, diferencias culturales, pero los hechos son los mismos. Tenemos una mitología griega en la que también los semidioses bajan a procrear con los seres humanos y a crear esta nueva especie, que también por ahí están los cíclopes, los gigantes, etcétera. Y te vas para acá, para el lado de América, y también existen esas historias de los dioses que bajan y crean también a personas que son de 2, 3, 4 metros y todo eso. Sí, o que por ejemplo en la antigua Sumeria también existe el mito de los dioses que originan al ser humano como del barro, ¿no? Y también, bueno, dices, de alguna manera provenimos de algo más lejano, algo que no está en nuestra tierra. El ser humano pensante, el que vemos el día de hoy como el Homo sapiens, viene de un lugar, de un linaje tal vez que fue mezclado con tal vez un primate que estaba por ahí, que le gustó a un ángel o no sé. Y pues dijo, vamos a hacer algo con esto, ¿no? Creo que hay algo interesante que podemos hacer, y hagámoslo. Y de ahí pues es donde se dice que originan estas razas nuevas, ¿no? Que igual y podrían ser los seres humanos de aquel tiempo, o podrían ser tal vez incluso algo más.
¿Y qué es eso más? Pues podrían ser tal vez esos Nephilims o criaturas extrañas que por ahí se mencionan. Los Sí. vigilantes. Ándale. Bueno, de hecho, por aquí dice que esta unión con las mujeres humanas, pues los vigilantes toman estas esposas humanas una vez ya que están por aquí entre las personas, ¿no? Y este acto no se detalla tal cual cómo se origina esta unión físicamente. O sea, no hay como detalles de esta situación, pero pues se supone que los ángeles adoptan formas corpóreas para poder realizar el acto, ¿no? Por aquí, Enoc 7.1 señala: y tomaron para sí esposas y cada uno escogió una y comenzaron a entrar en ellas y contaminarse con ellas. Esto es lo que nos cita. Y viene por ahí la parte que tú nos cuentas, que si gustas ahorita también nos platicas acerca de los Nephilim, que estas son quienes nacen debido a estas uniones que se realizan entre los ángeles y las humanas, ¿no? Que son, pues, se le conoce mejor como gigantes, que eran unas criaturas enormes que fueron el resultado de estas uniones, ¿no? Y hay un dato por ahí que, fíjate, que nosotros nunca hemos querido como explorar mucho porque nos parece hasta antisemita, pero el hecho de que estos Nephilim sean descritos pelirrojos es muy interesante porque hay también unas ideas ahí desarrollándose entre que si los pelirrojos tienen algún tipo de como diferencia genética o alguna diferencia como de como que no tienen alma y todo eso. Digo, no es cierto, por supuesto. Digo, antes de que digan, ustedes me soltaron la cuerda desde el principio, ¿eh? Así que de hecho, a nosotros nos pedían, hagan capítulos pelirrojos. Y nosotros, ¿cómo vamos a hacer un capítulo de los pelirrojos? Pero digo, existe eso. Y de hecho nace por las descripciones de los Nephilims, pues. Wow. Sí, y realmente el hecho de que estos seres como que siempre fueron vistos como un tipo de aberración, Claro. es parte también de lo que se encuentra en otras culturas relacionadas a los gigantes. De hecho, a estos, digamos que de cierta forma se les castiga porque empiezan a devorar humanos. Sí. Entonces dices, me estás diciendo que esa raza de homínidos gigantes era mala para los seres humanos. ¿Y qué pasa en otras culturas? Por ejemplo, aquí en Mesoamérica también se habla de estas leyendas de gigantes, que también fue una civilización que fue erradicada por los nativos porque decían que eran peligrosos, que también cometían actos, pues no sé si decir antropofágicos, pero porque no eran totalmente humanos, pero sí, pues definitivamente como que siempre ha existido como ese miedo a que llegue otra raza parecida a nosotros a quitarnos el puesto de la superioridad. Exacto. La supuesta superioridad del ser humano, ¿no? Como lo hicieron ellos, ¿no? En este caso. Aquí nos indica que estos, pues, seres son descritos como seres monstruosos de gran estatura, así como nos acaban de decir los chicos, con una fuerza descomunal y con un apetito voraz, que es lo que dice. Y marca Enoc 7.2.5. Y ellas concibieron de ellos y dieron a luz gigantes de 300 codos de altura. Estos devoraban todo lo que producían los hombres hasta que los hombres no podían sostenerlos. Entonces los gigantes se volvieron contra los hombres y comenzaron a devorarlos y bebían sus... que es lo que nos acaba de platicar. ¿Alguien sabe cuál es la medida de los codos? No se sabe realmente si esos codos se referían a la medida de los codos o si era otra medida que se utilizaba en ese tiempo. Pero si fuese así, más o menos serían unos 100 metros. A lo que... Wow. O sea, no eran 3-4 metros, pues. O sea, sí eran muy, muy grandes. Eran colosos, básicamente. Pues es lo que menciona en la historia de la Biblia que luego hemos platicado de Josué, ¿no? Que, cuando arrebatan la tierra prohibida. Ajá, que dicen ellos que se veían como langostas literalmente hacia los pies de los gigantes que estaban en este lugar. Y es cuando les da miedo y dicen, no, yo prefiero quedarme en Egipto, vamos a regresar. Sí. Pues sí, imagínate que te vas a enfrentar contra estas cosas que estás viendo, ¿no? De pronto, nada más si aventarte un tirito con un vato que mide 2 metros, ahora ver una especie de esa índole, claro que te da miedo. No, pues apenas con una intervención divina se pudieron haber librado. Creo que, digo, por ahí, pues, a ver, una especie con esas dimensiones deja rastro, ¿no? Sí. Y esa es como que la parte que a lo mejor flaquea un poquito del relato. No olvidemos que, por ejemplo, la historia, digamos, de Tierra Santa de Israel, sí se puede como que estudiar, pero va a llegar un punto en el que tu fuente va a ser la Biblia. O sea, porque no hay más. Y es verdad que, pues,
sabemos que la Biblia tiene cierta pues, propaganda o cierta narrativa con sus postulaciones, entonces no se pueden tomar tampoco tan literales. Sin embargo, la Biblia para el uso de estudio de Tierra Santa, digamos, y de toda esa zona, pues, del Medio Oriente, realmente sí viene de ahí y sí se identifican los lugares y todo es muy interesante. Sin embargo, pues, con pincitas, pues. Sí, que se llega a un punto en el que ya esto ya es fantasía, pues. Harry Potter. Casi, ¿no? Y pues también dentro de lo que ellos llegaron aquí a realizar fue la cuestión de la transmisión del conocimiento, ¿no? Además de todo esto que ellos estaban haciendo, llegaron a enseñar a los humanos artes y conocimientos prohibidos, se dice por ahí, ¿no? Principalmente enfocándolo hacia la cuestión de fines oscuros, cuestiones de encantamientos. Enseñaron también la herbolaria y la brujería, ¿no? Uh-huh. Ellos otorgan este conocimiento a los humanos. Por acá nos dice Enoch 7.1 y 8.3. Los ángeles enseñaron el corte de raíces y el uso de plantas, que pues esto implica el conocimiento de las hierbas, ¿no? Claro. Todo lo que se puede hacer, pero se dice también que lo hacían más hacia cuestiones pues frívolas, ¿no? No tanto como para que fuera algo beneficioso, sino más bien para que perjudicara todas estas cuestiones. No, y creo que como todo, al final de cuentas, lo que sea conocimiento más allá de lo que Dios supuestamente dice o la iglesia, pues se va a ver así, como algo malicioso, o sea, pero ha habido figuras incluso como la Virgen María que se sabe por temas también apócrifos que también tenía conocimientos de este tipo. Sí. Y realmente no es algo malo per se. Esto se le ha adjudicado con el tiempo porque son prácticas que no se ven bien para los ritos tradicionales. Ajá, claro. Y pues aquí se especifica precisamente eso que estás diciendo, ¿no? Que se tomaba como, o sea, la cuestión negativa porque les enseñaban a las mujeres a realizar todo este tipo de brujería, como se menciona, y era pues mal visto, claro, como nos acaba de platicar Minor, ¿no? También fíjense que por aquí expresa que en la Biblia canónica se menciona acerca del deseo de los humanos hacia todos estos seres celestiales, y hay un relato que es acerca de Lot, en donde está esta situación donde los humanos son los que quieren tomar posesión de los seres celestiales, ¿no? El relato que aparece en Génesis 19 del 1 al 11 nos habla acerca de la llegada de estos ángeles. Cuando ellos llegan, 2 ángeles llegan a Sodoma, encuentran a Lot sentado en la entrada de la ciudad, ¿no? Un lugar asociado con la autoridad y ya saben, con todos estos desastres, ¿no?, que sucede aquí en Sodoma. Lot, reconociendo su naturaleza divina de estos 2 ángeles, pues los invita, ¿no? Les dice: entrad, os ruego, en casa de vuestro siervo y pasad la noche. Los ángeles al principio pues rechazan esta invitación y como que dicen: a ver, no, ahorita no estamos aceptando estas ofertas, pero les propone pasar la noche ahí. Lot insiste, les está diciendo que acepten, por favor. Y al final de cuentas, pues este detalle que estaba teniendo Lot con ellos, dicen: ok, está bien, aceptamos, nos vamos a quedar por acá, ¿no? Y antes de que ellos se acuesten, todos los hombres de la ciudad, jóvenes y viejos, rodean la casa. A ver qué está pasando, quiénes son los que llegaron, hay personas nuevas y por qué se ven así, ¿no? Entonces exigen a Lot: ¿dónde están los hombres que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos, ¿no? O sea, creo que hablaban de que eran muy hermosos, ¿no? Ajá, era algo... Y es una connotación. Así es, algo impresionante para ellos. Y aquí esta connotación que tú dices es más hacia el hecho de que querían pues tener posesión de ellos de manera sexual, ¿no? El pecado de Sodoma, pues. Así es. Esa parte me genera mucho ruido porque se supone que un ángel tenía la capacidad de acabar con más de 100,000 personas, o sea, uno solo. Hay un número por ahí, no quiero divagar, pero es más de 100,000. Ahora, ahí hablamos de 2 ángeles, o sea, como que ellos tenían la capacidad de poder defenderse. Sí. Y el hecho de que Lot haya entregado a
a sus hijas. Sí, Sí por dices, aquí. o sea, como que me cuesta un poquito entender esa parte, ¿no? Sí, aquí cuando sucede todo esto, que las personas pues quieren tomar a los seres celestiales, Lot pues como que entra en pánico, ¿no? Dice, bueno, ¿qué voy a hacer? No sé cómo solucionar esto. Era demasiada gente la que estaba tratando de sacar a estos seres de su casa. Entonces él en este pues tiempo de desesperación les dice, os ruego, hermanos, que no hagáis tal maldad, para que no los quisieran sacar, ¿no? Luego, en ese momento de desesperación de Lot, él lo que hace, como dice Paco, Lo más inteligente que se le ¿Verdad? pudo haber ocurrido. entrega... Ay, la Biblia. Así es. Eran otros tiempos, era otro Era otro México. México. Pues él ofrece a sus 2 hijas vírgenes para que las tomen en lugar de que tomen a estos ángeles que estaban por ahí, como cuestiones de, a ver, esto puedes tomarlo para que no toques a estos seres celestiales, ¿no? Y dice por ahí, he aquí tengo 2 hijas que no han conocido varón. ¿Qué Os forma, las no? sacaré. Os las sacaré fuera y haced con ellas como os plazca, solamente que a estos hombres no les hagáis nada, porque vinieron a la sombra de mi tejado. Padre del niño. A veces se tómalas como te plazca, Es ¿no? que Como quieras. es muy Y está en la Biblia, interesante. Sí, claro. O sea, me gusta mucho lo que mencionas, Paco, porque quién sabe cuáles sean las delimitantes del poder de estos seres. Digo, a lo mejor y Lot en ese momento consideró más oportuno la vida de 2 mujeres a la de toda la ciudad. Tal vez sí. Pero de todas maneras, ese lugar de todas maneras fue destruido. Pues sí, de todas Sí, maneras. en fue realidad, destruido, a ver, ¿no? un poquito más para atrás, estos seres llegan a este lugar para advertirle a Lot que se fuera. Que se fuera porque iban a destruir. su tío le dice, Abraham le dice a Dios así, pero aguántame, si hay un justo en ese lugar, que es mi sobrino, tírame paro. Y manda a los ángeles y los ángeles van con el Tírame mensaje Sí. para que se vaya él con su familia, porque ya iba a venir todo el desastre de Sodoma y Gomorra. Por eso están esos ángeles ahí en casa de Lot. Qué fuerte. Sí. Y bueno, estos, obviamente, los hombres que estaban ahí tratando de sacar a los ángeles rechazan esta oferta, ¿no? Así sabes que no vamos O sea, si a tomar. estaban enfermitos los dos, tanto Lot como el pueblo, como por las hijas y los hombres. Sí, Y nosotros por nosotros. seres celestiales. Entonces dicen todos ellos, este vino como forastero y ya se constituye en juez, como diciendo, bueno, ¿y este qué se cree, no? Sí. Está aquí de a gratis y no me está obedeciendo, pues. Y entonces, pues aquí los ángeles intervienen jalando a Lot hacia la casa nuevamente y pues llegan a la multitud con ceguera, les con ceguera desde el menor hasta el mayor, o sea, fue parejo, Sí. ¿no? Y a partir de aquí los dejan desorientados e incapaces de encontrar la entrada. Entonces, este acto sobrenatural protege a Lot y también a sus huéspedes, preparando el escenario para lo que vendría a ser todo este Hubieran hecho desde desastre, antes. ¿verdad? Sí. Antes de que pasara todo esto, pero bueno. Y ya Cada de ahí- quien. Ahí Cada quien. Ya de ahí es cuando las hijas se emborrachan y se acuestan Sí, con él. que también está Tarán. súper turbio. Muy bizarro esa Es muy historia. curioso cómo funcionaba el Dios del Antiguo Testamento, ¿no? O sea, fuera de lo brutal y todo, era más bien como un general bélico, ¿no? Sí. O sea, algo así como, aquí hay un discurso, aquí hay un plan, y es muy loco, es muy loco. Sí. Yo les quiero platicar un poquito de algo que al día de hoy es una gran duda existencial de muchas personas que constantemente me escriben, Paco, ¿la magia es buena o es mala? Estoy seguro que a ustedes se lo han preguntado y me gustaría conocer la respuesta de ustedes. Yo tengo la fiel creencia de que la magia no tiene colores. Definitivamente. La magia es magia y digo, las intenciones y todo eso realmente es lo que es bueno o malo, pero depende a quién le preguntes, pues. Porque si tú quieres hacer algún tipo de amarre o algo así, pues va a ser bueno para una persona, ¿no? Para quien lo está solicitando. Claro. En teoría, no hagan amarres, por favor. Muy subjetivo, pero sí. Muy subjetivo, sí. o sea, realmente- concuerdo, o sea, en ese sentido no creo que la magia sea mala en sí. Ni buena tampoco, solamente existe y ahí está, entre nosotros. Es como la singularidad. Por ejemplo, lo que mencionaba Carl Jung en sus libros, lo de la causalidad significante, pues. Sí. Que es el hecho de algo que pasa, que no tiene una causalidad, es una acausalidad significante, que significa algo. Entonces es algo que es aleatorio, que para ti significa algo. Es la acausalidad significante, que luego eso genera la singularidad del universo, que es las cosas que
digamos, tú tienes un potencial increíble y te encuentras justo eso que necesitabas encontrarte y eso te lo explota. Entonces, para mí la magia funciona un poco así. Fíjate que, ¿por qué hago esta pregunta? Porque si tomamos, digo, en la Biblia se marca, y ahí para las personas que de repente dicen, no, es que en la Biblia no, la Biblia marca que quien consulte hechicero, gurero, adivino, etcétera, etcétera, no tendrá lugar en el reino de los cielos. Incluso marca que Dios repudia todo eso. Uh-huh. Ahora, justamente como tú mencionas, para mí la magia no tiene color. Uh-huh. O sea, a final de cuentas, lo que ejerce o el efecto mágico viene sucediendo desde la intención de qué es lo que tú quieres lograr, y es cuando llegamos a la brujería, que la brujería ya es el uso de un montón de técnicas para llevar a cabo el efecto mágico que quieres. Agarras esta poción, agarras rama de árbol, agarras esta tierra, agarras esta sal, o sea, eso ya se vuelve brujería. Pero al final de cuentas no deja de ser una herramienta en pro de una defensa, digamos. Ahora, ¿por qué voy a esto? Al final de cuentas, si tomamos en cuenta que Dios es la fuente de todo conocimiento, de todo lo que existe y lo que no existe y todo lo que vendrá, etcétera, etcétera, entonces quiere decir que todo este conocimiento viene directamente de la fuente, que esto existe en el cielo. Aquí el tema que yo les quiero continuar platicando justamente es la transmisión de este conocimiento, porque a partir de que llegan ellos a la tierra, estos vigilantes que están en el libro de los vigilantes o ángeles caídos junto con su líder en un acto de rebelión, ellos empiezan a... Bien curioso, porque nos ven de una forma interesante en el sentido de las personas los ven como tú me estás dando el conocimiento, muchas gracias, pero la intención de quien te da el conocimiento es bien peculiar, porque te lo doy porque sé que tú eres un completo tonto y vas a llegar a un grado de aniquilación. Viene desde la soberbia. Exactamente, porque al final de cuentas recordemos, y recuerdo la frase de Samudio que se hizo súper viral en redes, de que los ángeles odian al ser humano. O sea, recordando esa frase. Ojo, es recordando una frase, no lo estoy diciendo yo porque me van a poner a Samudio. Pero porque incluso hablamos desde el momento que estaba la flagelación de Jesús. Habían tantísimas legiones de ángeles a punto de desenvainar su espada, esperando que Jesús diera la señal para bajar, rescatarlo y acabar con la vida humana, en un acto de ver cómo la creación perfecta que es el ser humano estaba matando a Dios, al Hijo de Dios. Sí. O sea, dándose cuenta de la ignorancia y las palabras de Jesús de perdónalos porque no saben lo que hacen, y aún así nosotros somos acreedores a la gracia del Padre. Ahora, en un acto como de rebeldía de estos seres y celos de decir, el humano es el ser más perfecto que ha creado, no nosotros como ángeles, pues bueno, les vamos a dar conocimiento para ver qué hace tu creación perfecta con esto, pero quienes lo reciben muchas gracias, o sea, la forma en cómo, por ejemplo, hablando de los Anunnakis, hablando de diferentes razas que reciben esta información, hablando de incluso los misterios desde las pirámides de Giza, etcétera. Todo hay una intención detrás de todo esto, y precisamente aquí quiero mencionarles en el apartado de Enoc 7:1-8 del 1 al 3, y se los quiero leer. Dice Azazel, y Azazel enseñó a los hombres a hacer espadas y y escudos y corazas, y les mostró los metales de la tierra y el arte de trabajarlos, y los brazaletes y ornamentos y el uso de herramientas y el embellecimiento de los párpados y toda clase de piedras preciosas, tintes y colorantes. O sea, del momento el maquillaje es Azazel fue. Que me estás describiendo. Entonces, desde ahí, o sea, muchos lo ven, agradeciendo la información, pero la creación de ¿a qué te lleva? El uso de metalurgias, fabricación de herramientas, etcétera, a que en algún momento haya una rencilla entre pueblos, entre creencias, y ocupes eso para acabar con tu hermano. Es algo bien curioso porque mencionaste a Azazel, es quien comparte esto, ¿no? El conocimiento. Tenemos a un Astaroth también, que es un ángel caído, también, que, bueno, al final de cuentas también comparte la arquitectura y todo esto. Digo, eran ángeles hasta que llega el rey Salomón. Pero cuando llega el rey Salomón, los enlista en 72 y ya no son ángeles, ahora son demonios. Y muchos de ellos, Mahamón, eran Dagón, por ejemplo. Deidades también eran deidades de otras culturas. Sí. Y es como que
ahí te comienzas a pensar de que, bueno, ahí empieza realmente la Santa Inquisición, porque empiezan a desvirtuar las creencias de las otras personas y empieza el monopolio del catolicismo, de lo que iba a ser el catolicismo, ¿no? Sí. Entonces, sí hay un parteaguas ahí bien fuerte, pues, y va justo desde una lectura como la que nos mencionas ahorita, el hecho de, a ver, esto parece bueno, pero no es bueno. Así es. Te digo, la intención lo es toda la causal significante, porque a lo mejor si te lo menciono como una herramienta de autodefensa, puede ser muy bueno. Sí. Sin embargo, si tú eres el atacante, no es tan bueno. Exactamente. Es la cuestión de cómo lo hacen. Te doy estos adeptos para que tú lo ocupes en pro de defensa, pero si se lo das a un tipo que está medio aquí de chavetado y en un episodio lo usa para desvivir a más personas, ya comienza el caos, el derramamiento de sangre. Y por ejemplo, el tema de cosméticos y el embellecimiento, el uso de sacar colorantes, el embellecer el contorno de los ojos, etcétera, lo usan para fomentar, o sea, lo que comenta el libro de Enoch, no yo, fomentar, sí, porque de rato lo digo yo, Baco dice, no, pues, o sea, está escrito en el libro de Enoch, fomentan la vanidad y la seducción asociada a la corrupción moral, ¿no? Entonces, a que ocurran este tipo de situaciones, lo que pasaba en Sodoma, Gomorra, etcétera. Por eso nos culpaban en el capítulo de Gandhi. De Gandhi, donde nosotras éramos las culpables de estar ahí. Es que Gandhi leyó el libro de Enoch. Ojito con Gandhi. Una fichita. Nos echamos un capitulazo de... Está en el infierno con la Madre Teresa de Calcuta. Sí. Ahora, a partir de esto, también queremos mencionar lo que tú mencionabas, Dafne, el nacimiento de los Nephilim. Esta, pues, raza, ¿no? ¿Le llamarías semidioses, Oscar? Pues yo creo que sí. O sea, Bueno, tienen esencia divina. claro, tienen- exactamente. Bueno, es que en teoría todos, ¿no? Es que por ahí empiezan cuando empiezas a separar los conceptos y empiezas a separar de que de aquí para acá es México y de aquí para allá es Estados Unidos, ya empezamos a hablar de egregores más que nada, o sea, de símbolos que funcionan o que existen de una manera u otra. Decirle semidios a un Nephilim es decir que los ángeles también eran dioses. ¿Lo son o no lo son? Pero tiene esencia divina. Pues que no todos tenemos esencia divina. Y yo creo que, el concilio de Nicea sí fue muy importante, obviamente, ¿no? Porque un día amanece Jesús y ya es hijo de Dios y es divino, ya no es el hombre, pues, ¿no? Quizá, y sí es la forma de delimitar las creencias para que todos podamos entenderlas, que era al final de cuentas el propósito de esta religión emergente, esta secta emergente, el hecho de abarcar todo lo posible, pues, para que tengamos adeptos y que sea un negocio. Sobre todo lo último que acabas que de, ser redituable, de- todo de- eso. de mencionar. Ahora, a partir de esto me gustaría leer la cita de Enoch 7, 2 al 5, porque es cuando ellos hacen esta cruza. Y aquí lo quiero conectar un poquito con teorías que yo estoy seguro que ustedes ya han escuchado. Dice, y ellas concibieron y dieron a luz a grandes gigantes que consumían todo el trabajo de los hombres. Y cuando los hombres ya no podían sostenerlos, los gigantes se volvieron contra ellos y los devoraron completos a la humanidad y comenzaron a pecar contra las aves, las bestias, reptiles, los peces y devoraron después unos a otros y a beber sus prácticamente la llegada de estos seres es caos, es Devastación es total. devastación, es destrucción y sobre todo lo que ustedes mencionaban, el hecho de fomentar o practicar el mismo, ¿no? El decir ya no me estás alimentando, ya no están trabajando para mí, pues te voy a comer a ti y hacer un montón de situaciones que sí eran muy increíbles. Ahora, a partir de ese momento, cuando ya mencionamos la existencia de estos seres, que de alguna forma ya está el conocimiento dado a los hombres y pareciera que nos volvemos ellos, es en ese momento cuando están estos ángeles y voltean a ver al cielo y se dan cuenta la destrucción, derramamiento de sangre y la situación, que es lo que detona que Dios diga es momento de yo hacer algo, actuar, y es cuando manda este diluvio que, ojo, unos dicen que es un diluvio universal, otros mencionan, teólogos, que no fue universal, fue un diluvio en cierta región muy grande. Bueno, y que era el universo para ellos. Claro, exactamente. Para ellos que conocían, pues solamente una parte es en todo el universo, donde ya conocemos la historia de Noé, que se salva él, su familia, etcétera. Pero hay una parte interesante porque
bueno, en teoría mueren ahí los Nephilim, mueren. Es como este diluvio es un proceso de purificación, de sanación de la tierra. Pero está lo interesante, ¿qué pasa con los vigilantes o con los demonios también conocidos? Porque se dice que Dios encarga a los ángeles de atar a estos líderes rebeldes. Y lo quiero citar, y precisamente está en Enoc del 10 del 4 al 6. Y a Rafael le dijo: ata a Azazel de manos y pies y arrójalo a las tinieblas. Haz una abertura en el desierto que está en Duael y échalo allí y pon sobre él piedras ásperas y agudas y cúbrelo de oscuridad y déjalo allí para siempre. Al líder y los demás son encadenados por 70 generaciones hasta el juicio final. No es una destrucción, justamente están como encarcelados, amarrados para que salgan en el Apocalipsis. En el Apocalipsis serán juzgados, donde serán arrojados al lago de fuego para que lleguen a su destrucción. Ahora, hasta ese momento, hablando del juicio final, donde los demonios en teoría deberían estar encerrados. ¿Qué onda digo, después de que llega todo esto, llega Salomón y el montón de brujos actuales que trabajan con estos seres? ¿No se lo han preguntado a ustedes? Sí, lo que pasa es que hay muchos, pues igual investigadores que han dado con esa misma pregunta y se piensa que en realidad muchos de estos seres que llaman vigilantes, que en realidad pues no sabemos si decirles ángeles realmente a este punto, no sabemos qué tanta propiedad divina aún tienen, ya no estando conectados con esa parte, realmente cuántos eran los que llegaron a la tierra en aquel momento. Se hablan incluso de legiones completas de ángeles. Pero en este libro se lista algunos nombres solamente. Y lo que pasa después es que tampoco se sabe realmente si ellos lograron escapar, en teoría, ¿no? Y es ahí cuando entra esta magia extraña, ¿no? Que este señor Salomón, uno de los grandes sabios de la historia, encuentra la forma de evocar a estas entidades para atarlas de alguna forma y usarlas como un tipo de poder con su anillo, el anillo de Salomón, ¿no? Sí. Se dice que actualmente están 72 de ellos pues en estas vasijas que no se sabe realmente dónde están, porque pues el templo fue destruido, ya lo sabemos históricamente. Diversas veces. Las vasijas se dice que fueron enterradas en ese lugar, que contenían a estos demonios que logra encapsular. Entonces tal vez si estos seres todavía estén entre nosotros, o tal vez ya fueron encarcelados en este lugar. Probablemente. Es que se pone muy, muy loca la historia, porque llega Salomón y empieza a hacer estas cosas, pero de repente las descripciones que tienen en las historias en las que él sale, habla acerca de esta alfombra gigante que vuela y todo esto. Y dices tú, a ver, esto ya me está empezando a sonar ufológico, pues. Y empiezas a decir, a ver, te vas para atrás y oye, esto más parece como esto más parece una rebelión de soldados. Esto más parece una cruza, un hibridaje. Y dices, a ver, estamos hablando de esto quizá, como ¿no? un tipo de tecnología, tal vez. Un tipo de tecnología. Hay una historia en la Biblia precisamente donde se menciona la palabra vigilante. Además no, te agarré en curva, ¿verdad? No, esta historia está en el libro de Daniel 4. Te voy a decir como los que comentan. ¿Dónde dice la Biblia? ¿Dónde? Daniel 4. Pues no sé, léela. Daniel 4. Voy a sacar aquí toda a grandes rasgos. Unos pergaminones. No, es la historia del rey Nabucodonosor. Okay. Ah, sí. Así a grandes rasgos, rey de Babilonia. Y es uno como de los archienemigos, ¿no? Que por cierto, estoy en contra de eso. Resulta que el rey... Y del diezmo. Resulta que el rey... Es el quinzo. El rey empieza a tener unas visiones. Empieza a verse y nadie de sus allegados magos, intérpretes, nadie pudo describirle lo que estaba viendo, ¿no? Hacerle la traducción. En el sueño dice que veía un árbol gigantesco que llegaba hasta el infinito y más allá. Y que este árbol propiciaba tanta sombra que llegaba muchísima gente de todo el mundo y se quedaban ahí, alimentaba a las bestias, alimentaba a los animales, daba frutos diversos, y que de pronto ese árbol era cortado. Y este vato dice, pues no entiendo, y sus traductores tampoco, y es cuando llega Daniel. Daniel era un profeta considerado como de parte de Jehová, y le empieza a hacer la traducción.
y le dice que ese árbol es el rey Nabucodonosor y que tiene que ser cortado, menos su raíz. Y entonces Nabucodonosor dice, dale, cree a este vato. Entonces hay un momento donde anda paseándose él en el castillo y es donde sale esta frase que me encanta, que esta es la gran Babilonia que yo he edificado. Sí. Y en ese momento dice la Biblia que baja un vigilante y santo y le dice que ha pecado de soberbio, y en ese momento empieza a transformarse él en una bestia. Menciona a Nabucodonosor por no reconocer la grandeza de Dios, pero el que llega es un vigilante que lo cega y en ese momento hace que transforme su pensamiento como si fuera una bestia, y es exiliado del pueblo y se va como si fuera una bestia en el campo. Su cabello se queda tan largo que parece plumas, y sus uñas empiezan a hacerse muy grandes como si fueran garras. Pasa mucho tiempo y en algún punto él voltea al cielo y reconoce a Dios. Pero lo interesante de esto es el tema que la palabra la utiliza la Biblia como un vigilante, y santo es el que llega y lo vuelve como en ese momento como un animal. ¿Por qué usaríamos esa palabra si en teoría en el canon no existe el vigilante? O sea, en teoría es como cuando le quitan un cacho a la película y dices tú, a ver, ¿de qué me está hablando? O sea, ¿quién es este vigilante? ¿Qué está vigilando? ¿Cuántos hay? ¿De dónde vienen? ¿De dónde vienen? Y luego dices, pues no sé. Y luego te topas con el libro de Enoch y dices, ahí está. Sí, son las piezas que se van vinculando. En el libro que les mencionaba de estos chavos que encontraron ahí las vasijas y los pergaminos, se habla acerca de Noé. Ajá. Y lo que mencionabas acerca de estos pelirrojos, ¿no? Uh-huh. En el libro que es de los gigantes, menciona la descripción de por qué Noé fue apartado desde muchísimo antes, porque viene de un linaje, de una mezcla precisamente de estos seres con su mamá. Y entonces, en la parte donde Lamec llega y ve al niño, porque en este libro así dice, está muy güerito, está muy blanco. Y parafraseando, dice que cuando el nene abría los ojos, iluminaba todo el lugar donde estaba. Era como un tipo de híbrido entre ángel y un ser humano. Y pues este vato dice, aparte lo concebiste cuando yo no estaba. Y va y habla con Matusalén, que era su papá, y Matusalén va y habla con Enoch, que es el bisabuelo, y ya Enoch le dice, espérate. Y lo curioso que de eso que mencionas justo me hace pensar que este tema de los Nephilim no era lo único que salía de parte de esta cruza. De este hibridaje que se daba entre ángeles y humanos. O sea, en otras culturas también se habla de cuando los dioses y los humanos se mezclan, pues diversas bestias salen y poblaron la tierra en otras culturas, ¿no? Pienso lo mismo, digo, tal vez aquello que vemos tal vez en relatos ufológicos como los nórdicos o este tipo de razas raíz, vienen de este linaje directo. Y me llama mucho la atención cómo, los que han visto, si no, igual aquí ponen una imagen de estos, de estas razas alienígenas pleiadianas, uh-huh, que parecía, o sea, tienen la imagen como de un santo, ¿no? O sea, como que tienen un aura. Muy similares a los ángeles renacentistas. Muy, muy similares, exactamente. Y eso es lo que a veces nos hace, justamente como mencionan, cruzar el tema ufológico, que parece que está muy cerca al tema bíblico. Cuando metemos la pieza del libro de Enoch, pareciera que va tomando un poquito de sentido. Una vez leí una hipótesis, no, porque no es ni teoría, que cuando los Anunnakis venían de Nibiru, me parece que era su planeta, y querían como que su legado continuara, y se dieron cuenta que el ADN humano, bueno, que en ese entonces se supone que era Homo sapien, hacen la cruza, pero no es como la Biblia lo dice, ¿no? De que tienen intimidad, sino que se hace más como un laboratorio. Ajá, una inseminación artificial, pero que hubieron pruebas fallidas donde salían especies así medias extrañas, hasta que dieron con la forma para que saliera precisamente el ser humano como es hoy en día. Uh-huh. Pero que a partir de eso se crearon pues bestias, o sea, eran cruzas muy raras donde eran más primitivos, más salvajes, etcétera. Sí. Lo que le mencionaba de eso, así para terminar, la parte donde va Lamec a hablar con Enoch. Enoch le dice que no se preocupe, que no la haga de pedo, porque dice que este ente llegó y no tuvo intimidad, simplemente llegó y fue sin haber un contacto íntimo que le embarazó. Entonces esto te da hasta para donde nace Jesús, ¿no? Que viene de la misma manera. Exactamente, viene de un tema, y si lo quieres llamar ya
punto muy ufológico, un tema alienígena. Que tú lo has mencionado. Muchas veces, pero sí me han crucificado bien. No es gacho. mío, esto es de Paco Arias. Bueno, Cualquier cosa con JJ Benítez es el primero que lo dice, entonces Sí. le podemos echar la bolita a él sin ningún problema. No, pero es un tema muy interesante porque Sí. al final de cuentas, te digo, es entender muchas veces, y recuerdo mucho y le mando un saludo a mi amiga Lourdes Gómez, que ella investiga de una forma impresionante estos misterios, ¿no? Sí. pero lo vincula al tema ufológico y tiene toda la razón en el sentido de cómo te describe el nacimiento descrito en los libros apócrifos, ¿no? Cómo estuvo el tiempo perdido, cómo no fue un nacimiento sino una materialización, cómo nos hablan de un montón de situaciones de cómo el niño tenía que ser alimentado de cierta forma. O sea, una cosa impresionante. Incluso, por ejemplo, un gran tema en relación a cómo se conecta la historia bíblica con estos fenómenos ufológicos es el arca de Noé. O sea, el arca de Noé, aparte del arca de la alianza, que también es otra que no son... Un gran misterio, ¿no? Sí, o sea, el arca de la alianza era un armamento alienígena prácticamente. Pero el arca de Noé, pues simplemente de forma real, qué tan factible es meter a todas las especies de animales en un lugar como un arca. Por más grande que sea, que sí, o sea, hay estas famosas imágenes de donde supuestamente estuvo el arca, que es en un monte que no recuerdo el nombre. Pero no, o sea, creo que incluso es una hasta formación geológica. al Realmente día no. de hoy no pudiéramos hacer eso. No Sí. se puede. La única manera posible en la que se pudiese hacer eso es que hubiera un tipo de ADN de cada animal, que hubiera tal vez la manera de tener La información de todos. criogenizado. Como en Jurassic Park. Ajá, exacto. Ajá. Apenas de esa manera yo creo que se podría hacer. Pero entonces, en ese tiempo, ¿tenían esa tecnología realmente? ¿O quiénes sí la tenían? Yo pienso que va por ahí de lo que hablábamos acerca de Noé, del conocimiento de dónde viene él, que no es directamente de su padre. Este tema de quién lo engendró y la información que tenía, cómo pudo realizar todo esto, porque la Biblia dice que la gente se burlaba de él, de que, hey, ¿qué estás haciendo? No, pues es que me dejaron que hiciera un arca. Sí. Pero justamente eso, que no tenía un apoyo de que a ver quién lo está haciendo. Tal vez había, no sé, no he investigado si hay un tema de que llegan unos vigilantes y también lo ayudan, justo como el tema de Salomón, que tenía ahí su anillo, ¿no? El anillo del poder. Anillo del poder. vaya. Por ahí empezó el tema de que véngase toda la especie para acá, ¿no? Sí. Es que sí es muy fácil relacionar estas cosas y empezar a pensar que quizá el hecho de que estas entidades se alimenten de alguna manera o también tengan este lado humano de la soberbia y del ego, digamos, de querer ser adorados. Es interesante esa parte, porque creo que, bueno, no hemos hablado de la historia de cómo Enoch construye este vínculo con los vigilantes o con Dios en sí. Digo, está toda esta historia del cubo, de que él está realmente en su casa, en su colonia, digamos, y de repente empieza a ver cómo se ilumina toda la calle y él sale y afuera hay como una especie de iluminación así, pero absurda, pues, ¿no? Y él entra a una especie de cubo. Y en Formaciones ese cubo, de cristal, donde ve las estructuras de básicamente cómo es ese lugar que nosotros decimos el cielo o este lugar que tal vez hoy en día podríamos catalogar como pues una nodriza o una, sí, tal una cual, cosa loquísima que supuestamente es en este punto donde él, a través de tal vez una visión, tal vez literalmente llevado físicamente como al final de sus días, que él no muere, él es uno de los pocos personajes bíblicos que no muere. y que trasciende. Él logra tener contacto directo con ese otro mundo y logra ver el trono de Dios, cosa que ningún otro ser humano había hecho. Ahora hay algo bien curioso porque en la Biblia te mencionan de los testigos, de los dos testigos, ¿no? Y se especula que ellos van a llegar, no recuerdo, Oscar, si es antes de la tribulación o después de la tribulación, no lo sé, ahí me van a corregir ustedes. Pero en ese momento de que empiece todo el desastre en la tierra, ellos serán enviados. Hablan de dos testigos para advertirle a la gente que se conviertan a Dios y que pues prácticamente pidan este perdón, ¿no? Y empiecen como a buscarlo. Estos dos testigos, la gente, incluso teólogos han mencionado que pueden ser precisamente estos dos personajes que no murieron nunca, sino que fueron llevados en cuerpo, alma y espíritu, que es
Enoc y es Elías. Entonces, algo que se me hace bien curioso es, a ver, físicamente una persona puede vivir tantísimos años. O sea, te hablo de... 365 años. Enoc vivió 365 años, se supone. Y así fue como ascendió. Que supuestamente como que cumplió el ciclo del calendario solar. Exacto. En años. Pero a este tiempo que digan que regresan, a mí me suena mucho una teoría de la relatividad del tiempo. Claro. Que para nosotros puede haber pasado. Exacto. Miles de años. O sea, miles de años después de todo lo ocurrido. Y ellos pueden regresar siendo tal cual como se fueron. Puede ser. Eso yo lo estoy pensando así y sí me dio... Por ejemplo, ahorita que mencioné Metatron, me llamó la atención que digo, hay varias personas que dicen contactar con él. Muchas. Sí, es como algo muy común. Es que lo sentimos. Es que nosotros como que no sabemos mucho de esos testimonios. Sí, mucha gente. Allá he hablado con mucha gente que contacta a Metatron. Y de hecho, o sea, digo, Metatron, ahorita que Minor está hablando del trono de Dios, digo, se supone que es el único arcángel que tiene derecho a sentarse en el trono. En el trono. Dios. Digo, realmente sería el único que tuvo la dicha de ver estamos hablando de Don Pedro. De ver el rostro de Dios. Muchos mencionan que su origen es humano, ¿no? Pues es Enoc. Sí. Algunos dicen que es Enoc. Que es Enoc, por eso lo menciono. Aunque Enoc se le digo, históricamente también dicen que es Hermes Trismegisto. O sea, otro. Uy, el maestro de la sabiduría. No se sabe realmente quién era Enoc. O sea, de hecho, estas 3 menciones que hay bíblicas de él, pues a la que se le asocia es a la que mencionaste al inicio, ¿no? Pero realmente no tenemos la certeza de que eso sea. Justamente el datado, por ejemplo, de estos manuscritos está más o menos del manuscrito del libro de Enoc como tal, está como 200 años antes de Cristo. No coincide, pero sería alguien que adquirió ese conocimiento y lo transcribió por aquella época. Que pero, sí pasa también, ¿no? O sea, sí, claro. O sea, hay muchos que así son. Hermes cumple el perfil de eso en todo caso. Porque Hermes no fue una persona histórica. No. Hermes Trismegisto fue un símbolo, a mí se me hace. Igual como Nicolás Flamel y de estas personas. Es que marca mucho, ¿no? Que él es el que recibe, como de los primeros en recibir todo el conocimiento en Egipto, y de ahí viene la gente que venía a buscarlo. ¿Cómo le llaman? El maestro de maestros. El 3 veces maestro. El 3 veces, imagínate el título, ¿no? El 3 veces maestro. Sí. Que de ahí venía gente del occidente, del oriente, de la India, etcétera. Y pues se llenaban de conocimiento de este ser humano que al parecer había entendido todas las reglas y todas las fórmulas de los ángeles, ¿no? De los demonios. Esa parte, porque de hecho nosotros que platicamos de él hace poquito del hermetismo, sobre todo, pues no, de las 7, ¿no? Son los 7 principios herméticos. Los 7 principios herméticos. Yo lo planteaba así como, oye, ¿qué te parece si a lo mejor y estas creaciones que fuimos nosotros, los seres humanos, tuvieron que recibir este reglamento de alguna manera? Pues, o sea, porque son plasmadas en estas tablillas esmeralda, perdón. Y de ahí se supone que es estas 7 principios que son los que rigen. Digo, hoy en día son muy actuales, güey. Son muy actuales. Y es como si de alguna manera esta fuera la única manera en la que entendemos las religiones. La religión y el proceso cognitivo de razonamiento para un ser humano. O sea, la verdad es que si lees cualquiera de los 7 dices, ok, o sea, cada uno lo entiendo perfectamente, claro. Y que encaja totalmente con la vida. Sí, creo que todos tenemos que tener uno favorito, todo. Todos tenemos que tener uno favorito de esos, porque si no... Y no sé si les ha pasado a ustedes, pero yo van 2 veces que lo he leído y las 2 veces entiendo cosas diferentes. Sí, es como el Principito. Y te lo dice el libro, güey. Claro. O sea, te lo marca el libro. O sea, entre más veces lo lees, sí. Más como que vas entendiendo diferentes situaciones. También depende de tu etapa, o sea, en la vida, donde lo leas y todo. Algunos dirán que es como trampa, porque son tan ambiguos, a lo mejor. Sí. Pero, lo que es de arriba es abajo. A lo mejor es tan ambiguo que no es ambiguo. ¿Sabes cómo? Lo mismo se convierte en paradoja. Exacto. Y eso es un principio hermético, por ejemplo. Sí. Que es arriba es abajo. Enoc va a regresar, ¿no? O sea, hay una amenaza de que voy a volver. Se supone que él también, uno de sus libros es Partes del Fin del Mundo, pues, sí, ¿no? De que él también va a traer consigo el apocalipsis que, bueno, creo que es la epístola de Enoc. La epístola de Enoc ya menciona como el fin de los tiempos, pero es muy curioso porque yo recuerdo cuando estábamos en la secundaria que era muy emocionante el apocalipsis, ¿no? Realmente se plantea como el fin de algo para el principio de otro. Un poquito como el Ragnarok o estos ciclos de vida de la serpiente que se come a sí misma y todo esto. Sí, realmente no es el fin, es el principio de algo.
Los mayas también abarcaban esas filosofías. Y cuadra perfectamente con diversas etapas históricas del mundo, o sea, donde el ser humano ha llegado a autodestruirse para renacer en algo mejor. Exactamente. Me suena mucho la filosofía de Thanos. Thanos was right. Thanos tenía razón. No, y es que está chido porque, o sea, él va a regresar, ¿no? Enoch. También hay una creencia de que Elías también va a regresar. Y Jesús también va a regresar. Y el Arca de la Alianza. El de Jesús como que sí está más en veremos, ¿no? Porque Sí, realmente Enoch y Elías sí son los canónicamente resucitados. Recordemos que en el Torá no creemos en Jesús. Sí. O sea, recordemos que cuando se dividen los sagrados escritos, pues se dividen en las 3 religiones que ahorita están controlando el mundo y que se están peleando Tierra Santa todavía. Entonces realmente Jesús es importante para nosotros, pero Jesús no es importante. No para los representa demás. tanto para... Por eso se habla los de judíos. 2 testigos en el Apocalipsis nada más. No, es una locura. Sí, suena feo, ¿no? Pero ahí te dicen, Sí. no, los suyos vino y los suyos no lo reconocieron. Yo por eso creo que es tal cual, nada más. Fíjate que cuando hablamos de eso, sí termino luego bien confundido, güey. Me gustaría saber cómo termina la gente, ¿no? Así como... Imagínate la gente no bañándose así. Ok, una esquina. ok, nada tiene sentido. ¿En dónde dice eso Francisco Arias? ¿Dónde dice? ¿En la Biblia dónde dice? A mí me parece una forma muy reconfortable de vivir, ¿eh? O sea, el Sí. hecho de ¿Confundido? No, confortable. O sea, no confundido, porque cuando nada tiene sentido, todo lo tiene. Sí, la verdad es que si se meten a ver un poco de... Y se lo digo también a la gente, ¿no? Si se meten a leer un poquito, yo sé que a veces es tedioso. A nosotros nos toca, entonces yo sé que a veces... Esa es nuestra parte. De otras vertientes de pensamiento, de otras corrientes místicas, o sea, y digo la cábala, digo el gnosticismo, incluso la teosofía de Blavatsky. Te das cuenta que en realidad todo está conectado. Todo es lo mismo, todo es lo todo es mismo. parte de lo mismo, y entenderlo de diferentes ángulos también te ayuda mucho en un razonamiento lógico en tu vida. O sea, por más místico y etéreo que se escuche, realmente si lo pones sobre tu vida, te das cuenta que de verdad esas cosas funcionan. Definitivamente. Como la frase que les comentaba, ¿no? Del cortometraje del huevo. Todos tienen parte de la gran verdad. Exacto. Y entiendes cómo funciona cada situación de cada creencia, de cada religión, y te das cuenta que todo tiene una semejanza. Eso yo creo que al final, siempre le hemos dicho, no importa la religión, de verdad no importa, simplemente lo que tú hagas dentro de la religión, porque si vas y te das golpes de pecho y afuera haces, no sé, cosas malas, pues ¿qué chiste tiene? No, ¿no? la incongruencia es el que genera todos los trastornos mentales según Jung, pues. Si tú quieres hacer algo pero no lo haces, eso te va a generar un efecto colateral, pues. Y entonces hay que ir congruentes en la vida y ese es, creo que es el secreto, ¿no? El gran secreto. Ese es el El gran secreto. Felicidades. Y bueno, Ya lo saben, y Sergio, puedes comprar mi libro en... Únete a mi retiro allá en Tulum. No te lo puedo contar, tienes que vivirlo. Tienes que vivir el momento. No, y hay que ser muy autocríticos también en lo que creemos, porque también cuando nos tambalean nuestras creencias y no hay argumentos suficientes, lo único que queda es la acción. Y en este caso la agresión verbal, ¿no? Sí. Y espérate, se trata de abrir el panorama, escuchar otras corrientes de pensamiento que al final lo que mencionaban ustedes nos va a llevar a lo mismo. Pero en este proceso ya te estás poniendo violento y regresamos a hacer lo que sucedió en Tierra Santa, ¿no? Sí, no uno estamos de solo. acuerdo, pues nos vamos a decidir entre todos. No, y es algo que, o sea, es muy complejo de entender todos esos conflictos en Tierra Santa. Precisamente nosotros hace poco hicimos un capítulo también de Israel, pues de la historia de Israel, sin meternos realmente al conflicto actual. No. Simplemente es no, algo muy porque sensible, la es verdad. muy sensible y la verdad es Rojo. que Sí, Vivió en rojo, ¿no? Sí, sí. en negro. No, y además la verdad es que pues siendo de otro lugar del mundo totalmente distinto, pues sí creo que somos muy ignorantes, no sabemos No, exactamente claro. qué está pasando ahí. Pero por ejemplo, o sea, lo que queríamos que nuestros escuchas entendieran era esa parte de cómo se ha estado estudiando la historia a través de los sagrados escritos, pues no, digamos, lo que es el templo de Jerusalén, que ha sido destruido como 3-4 veces, pues realmente está ahí por el rey Salomón. Rey Salomón, un personaje que no sabemos si existió. Entonces es muy como probable, interesante. pero Es pero hay una probable. posibilidad que no hay Pero es como decir que el rey Salomón existió, es decir que todo esto también existió. Entonces, Sí. eso ya no cuadra tanto.
o sí, o no, y ya como que te Bueno, y luego empiezas está Salomón bíblico y Salomón del Grimorio del rey Salomón. Y es como que se vuelve una locura y... ¿Qué momento se mete con demonios y todo el rollo? Sí, no. Oye, es que me encanta Sergio porque estoy bien atenta escuchándolo y dice, pero esto no sé qué, o no, y yo, ¿cómo? O sea, sí, entonces claro. sí o no, espérate. No, pues yo no sé, imagínate. Sí, no. Pues es por lo que se enojan en los comentarios también, porque no dan respuestas. Ay, es Ah, como, pues, oye, o sea, Oye, tuvieras la silla trabajando. no aquí. Sí, ya te hubiera llevado a Estados Unidos, güey. Sí, ya habían dado conmigo, te lo juro. Ok, digo, esos episodios donde terminas todo confundido. Sí, Están están buenísimos. Están buenísimos. ¿Cómo se la pasaron ustedes, amigos? Muy bien, Súper. muy bien. Me Nos sentí, encanta. me sentí en casa porque realmente esos son los temas que tocamos regularmente y estas preguntas y esto, pues, ¿no? O sea, Sí. y te lleva cosas tan sencillas como de repente disfrutar cualquier cosa, pues, ¿no? Porque sí te llevan a lo mismo, lo mencionaste ahorita, y ese mismo es la muerte, realmente. Sí. Eso es. En definitiva, todos vamos a morir. Exacto. Entonces, mientras llegamos allá, pues vamos a disfrutarlo porque puede ser que ahorita o en 40 o en 80 años, pues. Pero pues es lo que digo yo, ¿no? No sé. ¿Cómo me quedé todo así como en un vacío existencial? Sí. Pero qué chido. Chicos, ¿nos pueden por favor recordar redes sociales, proyectos? Sí, Genial. pues nos pueden seguir en todas partes como Emisiones Podcast, principalmente en YouTube y en Spotify, siempre lo digo así. En todas las redes igual, Emisiones Podcast, pues por ahí nos vemos. La verdad es que si les gustan los temas de misterio, conspiración, incluso pues los temas de religión y detrás de estas historias y la oscuridad que hay detrás incluso de personajes, los invitamos a que nos sigan por ahí. Perfecto. ¿Dafne? Pues excelente, me la pasé increíble. Ya saben que yo estoy aquí así. Si pudieran ver mis caras, estoy como, ¿qué? ¿Qué? No, de verdad estos temas son fascinantes. Espero que a todos ustedes les haya gustado también este capítulo y lo hayan disfrutado mucho mientras lavan los trastes, mientras hacen el aseo, como dice Sergio, mientras se están bañando por ahí, escuchándonos y disfrutando de este contenido que ya saben es por y para ustedes. No se les olvide, por favor, ir también a Spotify. Por allá se encuentra el capítulo sin censura, todas esas palabras que aquí se vipearon, por allá las pueden escuchar después de que hayan visto el capítulo por aquí. Vientos. Pues nada, tengan la bondad de ser felices. Nos vemos en el próximo episodio. Amigos, gracias. Gracias a todos. No olviden Gracias. dejar las calaveritas al final y nos vemos en el próximo episodio. Bye, Chao, chao. pórtense Bye. mal y cuídense bien. Chao. Si haces cosas mal, hazlas bien. ¿O no? ¿O no?